Hechos capítulo 2, versículos 45, 46 y 47. Nos ponemos de pie. Iglesia, bendecidos, bendecida del Señor, siervos y siervas del Altísimo. Dice así la bendita palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a volver a leer el 46, todos juntos, levantemos la voz y dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tomen asiento. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Espíritu Santo, que Él nos ha invitado a nosotros. Él no es nuestro invitado, Él nos invitó a nosotros. Él no es nuestro invitado, Él es el dueño de nuestra vida, es el dueño de todo lo que hay. No es un invitado especial en esta noche, Él es el dueño. Él nos invitó a nosotros a ser parte de su reino, a ser parte de su pueblo, a ser parte de sus escogidos. Alabado sea el nombre de Jesús. En la historia de la iglesia de Jesucristo, cuando se fundó en la tierra, se fundó en los hogares, en las casas. En el tiempo en que la iglesia de Jerusalén se formó, en la iglesia que se fundó, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia y las diferentes iglesias que habla la Biblia, no había templos grandes, gigantes, y no había edificios grandes, salones de reuniones gigantes. El más grande que existía era el Coliseo Romano, y no era usado para servir a Dios, adorar a Dios, y no era usado para entretener a la gente y después para perseguir y matar a los cristianos. Cuando la iglesia nació, la iglesia se formó en tiempo de Jesús, en tiempo de los apóstoles. No había un edificio que abarcara 3,000, 5,000, 8,000 personas. Eran edificios de reunión pequeños. El templo de Jerusalén era grande, pero no abarcaba miles y miles de personas. La Biblia dice que los cristianos se reunían en las casas. Las grandes iglesias en el mundo, congregaciones, lugares de adoración y de oración, nacieron en marquesinas de casa, en patios de casa, en lugares de almacenes abandonados o almacenes que funcionaban quizás toda la semana para almacenar y enviar productos a diferentes lugares, y los fines de semana lo usaban para poder reunirse a orar y adorar a Dios. En la Biblia dice, la iglesia se reunía cada día en el templo, pero en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Un hijo de Dios, un cristiano, una familia cristiana, siempre debe hacer un servicio de adoración a Dios en dos lugares. En la casa de oración, la iglesia somos todos nosotros, la casa de oración es el edificio donde se ora, y en sus casas. Los judíos se reunían todos los viernes y hacían una especie de santa cena, partían el pan, una cena especial. Y en la cena especial el judío le hablaba a su hijo y le decía: hijo, yo te bendigo, tú eres especial. Hija, yo te bendigo, tú, el fruto de tu vientre será bendito. El fruto de tu vientre, que son mis nietos, servirán de bendición para la tierra. Y ellos bendecían a sus hijos, bendecían a sus nietos, bendecían a sus esposas, bendecían a sus esposos, bendecían a su familia.
Todos los viernes se reunían y hacían eso en las casas y después en el templo. Está comprobado que las casas, los hogares que se hace servicio en las casas, estos hijos cuando se reúnen una vez a la semana, al menos en una casa, esos hijos salen buenos muchachos porque crecen desde su hogar, escuchando del amor de Dios. La iglesia tiene que funcionar en las casas, en los hogares. Los niños aprenden ahí. Cuando empezamos a hacer servicio en una de las iglesias, en las casas, había hermanas que decían: mi hijo no quiere ir a la iglesia, no va a la iglesia, no quiere saber nada. ¿Alguna vez ha ido? No, nunca fue a una iglesia y él no quiere ir. Vamos a hacer un culto en tu casa, un servicio en tu casa. Vamos a cantar, vamos a adorar al Señor en tu casa. Pero yo no te garantizo que mi hijo esté en casa para escuchar el mensaje. No importa, vamos a tu casa. Vamos a orar por tu hogar, vamos a orar por tu familia. Y se hizo un servicio en la casa, en la sala de la hermana. Y el hijo, encerrado en un cuarto, cerrado la puerta, uno no sabe qué está haciendo ese muchacho ahí. Se empezó a cantar, se empezó a orar, se empezó a compartir, empezaron a compartir testimonios los hermanos. Y el hijo ahí en la casa, en el cuarto. Terminó el servicio, todos se fueron. Calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Se acabó el servicio. La otra fin de semana de nuevo un servicio. Y el muchacho de nuevo encerrado en el cuarto. Pero ya no está con seguro la puerta. Él había escuchado la primera vez el mensaje encerrado en el cuarto. Y empezó el servicio de nuevo. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Una hermanita cantando con esa alegría. Otra hermanita sale, demos gracias al Señor, demos gracias. Y un joven de la iglesia empieza a cantar esas canciones de adoración clásicas y modernas. Terminó el servicio, se compartió un poquito de refresco, galletitas, allá no hay pasta de guayaba, no hay queso, así como aquí, ahí hay otras cositas diferentes. Y Pancho, Pancho, cada uno a su rancho y todo el mundo se va. La tercera vez ya se hace el servicio en esa casa. El muchacho está en su cuarto, pero ya tiene abierta la puerta de su cuarto, de su habitación. No sale, pero escucha el mensaje. La hermana, mamá de ese muchacho, dice: wow, él nunca abre la puerta de su habitación y cuando hay servicio ahora sí abre la puerta. Y empezamos de nuevo, los coritos, las canciones, las alabanzas, la adoración, la mamá dando testimonio de cómo Dios la ha bendecido para poder sacar a sus hijos adelante. Se acabó el servicio. La cuarta vez el muchacho está sentado en la sala escuchando el mensaje. ¿Por qué? Porque las oraciones... ellos no saben lo que es una vida cristiana, pero cuando ve a cristianos unidos, contentos, alegres, cantando, alabando al Señor, él dice: wow, esto no es como me contaron, que son gente aburrida, gente que no son felices, gente puros viejitos. Pero yo he visto jóvenes dar testimonio, jóvenes cantar. He visto adultos con alegría compartir la palabra. He visto a niños cantar. Entonces ese joven cobra ánimo. Y después de unos 7 servicios en esa casa, el joven decide bautizarse. Empieza a dar testimonio. Empieza a decir: mamá, tú no sabes nada de mi vida, pero yo consumo tal producto ilícito. Yo tomo este tipo de licor. Mamá, tú no sabías, pero yo me fui con amigos varias veces y entré a las casas y me llevé cosas que no me pertenecen. Y el muchacho se dio cuenta que cuando él empezó a testificar de Jesús, los amigos que le llevaban a la fiesta le empezaron a dar la espalda. Cuando el muchacho tenía problemas, los amigos no estaban ahí. Él dijo: el único que no falla es Jesucristo.
Y si hay personas que van a estar orando por mí, yo acepto a Jesús y los hijos de Dios son mis hermanos y ellos van a estar conmigo. Van a orar por mí, me van a ayudar. Alabado sea el nombre del Señor. Es importante un servicio en una casa. Es muy importante porque cualquier persona que haya tirado o una brujería, una hechicería, un pacto diabólico para destruir tu hogar, la sangre de Cristo tiene poder. En Cristo hay libertad. Si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libre. Porque los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen, del hogar de los que le temen, y los defiende. Alabado sea el Señor. En 1 Corintios 16, 19 dice, las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Los saludan mucho en el Señor. Cuando en una casa se hace servicio 2, 3 veces a la semana, ya se convierte en una iglesia, porque si están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está Él. Las iglesias que se hace servicio en las casas, a mí me encanta hacer servicio en las casas. En las casas hay bendición. En los hogares hay bendición. La iglesia de Costa Blanca nació en una marquesina. Las iglesias grandes del 90% nacieron en una marquesina, con gente sencilla, humilde. Alabado sea el Señor. En Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Otra vez reunidos en una casa y formando iglesia. Iglesia es el grupo de personas. Iglesia no es el templo, no es el edificio físico. Iglesia es el grupo de personas. Entonces, la iglesia que está en su casa, el grupo de cristianos que está en su casa. Hace unos años, en una casa de oración se acordó hacer servicio en la casa de todos los hermanos y había alguien que dijo, no, en mi casa no van a entrar nadie, mi casa es mi casa es privado, mi casa no, yo puedo hacer servicio en todo sitio, pero menos en mi casa. Cuando pasó el tiempo se dieron cuenta que esa persona se había peleado con todo el mundo de a su alrededor. Gloria sea al Señor. En 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios no está atrapado en edificios. La iglesia de Dios son todos los seres humanos que aman a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a ver otro texto bíblico. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, ahí hay 2 nombres, si alguien desea poner nombre a sus hijos, a sus nietos, o alguien le dice, deme un nombre bíblico, dile Apia, que se llame Apia porque es bíblico. Y Arquipo, nuestro compañero milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Amén. Entonces los cristianos se reunían en las casas. ¿Cómo vamos? Alabado sea el Señor. ¿Cómo vamos a reunir 8,000 cristianos en la iglesia de Jerusalén? ¿Cómo? Si no había un edificio para 8,000 personas, no había. Y el templo, ahí hacían servicio los judíos, los que practicaban la ley radicalmente. Ellos no van a decir, oh cristianos, los alquilamos el templo que levantó Herodes, donde están todos los sacerdotes, maestros de la ley, ahí para que ahí hagan un culto y exalten el nombre del Señor. En las casas, en los hogares, las congregaciones que hacen servicio en las casas, las ovejas crecen más. ¿Por qué? Una iglesia se divide 3, 4 servicios en una casa a la semana. De esos 4 grupos, entonces hay uno que predica, uno que canta, uno que dirige, uno que hace la oración. Entonces los 4 aprenden y crecen sirviéndole al Señor. Y hay otro grupo, los 4. De modo que una vez a la semana
Se hace un servicio grande, pero con 4 o 5 grupos que hacen servicio en las casas. Ahora, ir a las casas también es una obligación que el cristiano tiene que ir. Hablar de Jesucristo, casa por casa. En Hechos 20:20 Pablo dice, y como si nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlo y enseñarlos públicamente y por las casas. Qué lindo Puerto Rico de antes, cuando se reunían en Marquesina. No faltaba la pastita de guayaba, los quesitos, sándwiches de mezcla, el refresco, la piña buena, los refresquitos o el cafecito caliente después de adorar al Señor, conversando ahí, un sanguchito con un cafecito. Y a alguien se le ocurría, no, yo voy a traer un asopadito ese día. Y qué lindo el compañerismo. Y conversando ahí, alguien tenía problemas, le decía, mira, yo te puedo ayudar porque yo tengo la solución para tu problema. Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando ven a un grupo de hermanas, agarran a una hermanita nueva que tiene necesidades, problemas, le dicen, no, te vamos a ayudar, y todos se van y le ayudan. Qué hermoso es la iglesia así. Por eso dice que no cesaban de dar gracias a Dios y se reunían en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es iglesia de Jesucristo, eso es la iglesia del Señor, donde todos son unos, donde todos tienen las cosas en común, donde todos se dan la mano. Aunque algunos pongan su nombre a sus hijos, se llama Apia, se llama Arquipo, pero todos eran uno. Alabado sea el nombre del Señor. En Hechos capítulo 20, versículo 9, dice que el apóstol Pablo estaba en una casa enseñando, y como al día siguiente iba a viajar, Hechos capítulo 20, versículo 9, un muchacho se sentó en la ventana, se quedó dormido y se cayó. ¿Cómo alguien se puede sentar en una ventana? Lo voy a explicar algo. ¿Cómo es una pared de barro? Hacen unos tablones así, como si fuera una plancha de playús de madera. Lo ponen así, más o menos a esa distancia. Lo tiran barro y lo van apisonando ahí hasta que se forma como una especie de bloque gigante. Y después ponen otro y así van subiendo las paredes. De modo que las ventanas pueden ser pequeños o grandes, pero el grosor de la pared era tan ancho que la gente a veces se sentaba ahí, podía inclusive a dormir ahí. Y entonces eso eran las ventanas, porque las casas eran mayormente de barro. El proverbio dice que a veces la gente se apoyaba a la pared y de la pared salía una serpiente y le picaba la mano, porque las paredes eran anchos de barro y piedra, y ahí se metían a veces serpientes. Y este muchachito se sentó ahí en la ventana, escuchando, se quedó dormido y cayó de la ventana, y dice que cayó muerto. Pero ¿dónde estaba? Estaba en una casa. No estaba en un templo, estaba en una casa enseñando Pablo. O sea, los cristianos se reunían en las casas. ¿No se han dado cuenta cuando el evangelio empezó en Puerto Rico a florecer y a crecer de una manera tan hermosa, tan linda? Cuando podía ver niños con esa alegría yendo a la iglesia con una Biblia bajo el brazo. O jovencitos ensayando para dramatizar algún texto bíblico para poder vivir en experiencia propia algún pasaje de la Biblia. Cuando te das cuenta de esos años y te das cuenta y dices, wow, ¿por qué pasó eso? Es que la mayoría de las casas de oración, de los templos, los miembros de esos templos hacían servicio en las casas. Se ponían de acuerdo en las casas y salían a las calles y hacían campañas evangelísticas y se reunían los domingos también. Momentos hermosos, momentos que están desapareciendo no solamente en Puerto Rico, en toda América Latina. Aún en Sudamérica ya la gente casi no quiere reunirse porque dice, no, mi casa es mi casa.
cuando era lo más hermoso. Se supone que ahora se debe hacer más servicio en las casas y con más alegría, porque hay un poco más de abundancia de alimento, hay abundancia de espacio, hay muchas comunidades. Antes, con un quinqué, nosotros lo llamamos Petromax. ¿Qué es el Petromax? Nosotros lo decíamos así. Era la lámpara de que se echaba querosene, lo ponías una bombilla de tela, prendías un quemador, quemaba la bombilla de tela. Después abría el gas que salía, se prendía la bombilla de tela y alumbraba como si fuera un bombillo, pero era ¿cómo te digo? Era una bombilla de tela. Yo sé que los jóvenes quizás no puedan entender un poquito esto porque no han visto cómo funciona. Y prendía, pero cuando se apagaba la lámpara, ese bombillito que tenía forma de tela, así era prácticamente ceniza, armado en forma de bombillo. Si tú tocabas un poquito esa ceniza, se deshacía y ya no servía para nada. Así de sensible era eso. Y la presencia de Dios también, hermano, el Espíritu Santo es la más alta sensibilidad de la presencia de Dios. Y la gente usaba eso para hacer culto en las casas. Ahora no, ahora prenden un interruptor y hay luz por todos sitios. Ahora ya no hay esas escobas que se hacían artesanalmente, ahora hay escobas hechos o hay blowers eléctricos que con un blower barres rapidito un patio, una marquesina. Pero los servicios en las marquesinas, en las casas, han disminuido. Necesitamos volver a las casas. Necesitamos volver a la presencia del Señor. Necesitamos volver a ese evangelio sencillo, pero a la vez efectivo, lleno de la presencia de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Yo les aseguro que los cristianos que tienen muchos hijos y los hijos no quieren ir a una casa de oración, si se hace servicio en sus casas, esos niños van a escuchar la palabra de Dios, van a conocer lo que es la casa del Señor, la iglesia, el servicio a Dios, el amor a Dios. Nuestro hogar es canal de bendición. ¿Qué vemos ahora en este mundo moderno? Casa de los niños adornado con póster de grupos de música rock, con cantantes de reggaetón, discos CD de reggaetoneros, cajas con parlantes, con bocinas para poder ponerlo a algún vehículo cuando ese muchacho tenga. ¿Qué vemos ahora en la juventud? Hablando a veces malas palabras, pero gracias a Dios, bendecimos a Dios, que en Puerto Rico hay un grupo de jóvenes muy numerosos, hay miles de jóvenes en Puerto Rico que aman a Dios, que han decidido servirle al Señor con todo su corazón, que han decidido marcar la diferencia, que han decidido ser hijos e hijas de Dios firmes, que aman a Dios. Y vamos a dar un aplauso a Dios por todos esos jóvenes que aman al Señor. Esos jóvenes que aman con todo el corazón. Yo termino diciéndoles, hermanos, que ustedes son una bendición para nuestras vidas. Ustedes son una bendición. No somos perfectos, nos equivocamos. Si en algo nos hemos equivocado, perdónenos. Pero hay que servir al Señor con todo el corazón. Les pido perdón si alguna vez me he equivocado o he dicho algo quizás sin pensar. Les pido perdón con todo el corazón, pero vamos a seguir adelante sirviéndole al Señor. La manera de ser bendecido es poner nuestro hogar como canal de bendición. ¿Saben por qué? Se encontró con Jesús, Jesús le dijo, voy a tu casa a comer. ¿Sabe por qué el hombre rico cuando conoció a Jesús le dijo, mira, ven a mi casa a comer? Porque quería que toda su familia sea bendecido. ¿Por qué Jesús entraba a las casas a comer o a compartir?
¿Por qué Jesús no se quedaba mejor? Nos quedamos en la plaza todos los días de la semana porque ahí hay más espacio y para que todos se acomoden. ¿Por qué Él entraba a una casa donde que tuvieron que romper y bajar un paralítico? Porque Jesús quería que ese hogar sea bendecido completo. ¿Por qué Él manda a los 70 y le dice casa por casa? Porque quería que esas casas sean bendecidas. ¿Por qué Jesús envía de dos en dos a tocar las puertas de las casas? Porque quiere que todos sus hogares sean bendecidos. ¿Por qué cuando alguien se convertía en el Nuevo Testamento hacía servicio en su casa? Porque quería que su casa sea bendecida. ¿Por qué dice, qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y quién más, toda tu casa. Porque el hogar es el primer ministerio de un hijo de Dios, de una hija de Dios. El primer lugar donde un cristiano tiene que servir y hablar de Jesús es su hogar, su casa. ¿Saben? En una casa se predica, los vecinos que quizás nunca vayan a una iglesia van a escuchar el mensaje del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesucristo nos dio ese ejemplo. Él caminó por Decápolis. ¿Sabe qué es Decápolis? Decápolis es 10 ciudades. Decápolis es un lugar donde que había 10 ciudades juntas, pegadas. Dice que Jesús pasó por Decápolis, pasó por todos esos lugares, predicando, haciendo bienes y sanando. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a orar que Dios bendiga los hogares de la iglesia de Cuesta Blanca. Que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga los hogares de los vecinos, en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, Señor amado. Te pido que bendiga, Señor, la iglesia de Cuesta Blanca, Señor.